Mi padre decía que su fortuna era solo para sus hijos verdaderos. Cuando murió, todos fueron a reclamar lo que creían suyo. Cuando el notario leyó su testamento, todo estaba a mi nombre. Nadie habló. Solo sonreí porque la bastarda se había quedado con todo. Mi historia empieza mucho antes del puto testamento y mucho antes de que todos se sentaran con sus caritas de domingo a escuchar a un señor con traje leer en voz alta lo que siempre juraron que les pertenecía. Empieza con mi mamá llegando de madrugada con olor a grasa de cocina y café recalentado, dejando su bolso barato en la mesa y mirándome como se mira a lo único que vale la pena cuando todo lo demás es un desastre. Empieza con mi papá, ese hombre que encantaba a todo el mundo con su risa de barbacoa y sus promesas infladas. Diciéndole a medio mundo que su dinero era solo para sus hijos verdaderos y negando que yo también venía de su sangre. Ese cabrón repetía esa frase como un rezo torcido, y cada vez que lo hacía, yo me hacía un poco más dura por dentro, como si fuera piedra que se calcifica con los años. No crecí en la calle, tampoco en la miseria más asquerosa, pero sí en ese borde donde cada factura duele. Donde el alquiler se paga con el corazón en la boca y donde un resbalón te deja viendo las luces del techo preguntándote por qué carajos la vida le hace descuento a unos y te cobra el doble a ti. Mi mamá no se quejaba, decía que el mundo está lleno de gente que llora y nadie viene a secarte la cara, así que mejor límpiate sola y ponte a chambear. Cuando yo era una cría, ella limpiaba pisos en un restaurante que abría antes del amanecer, y por las tardes hacía cajas en un almacén donde el aire olía a cartón húmedo. Si tenía un día libre, era porque le habían reducido horas, y eso nunca era buena noticia. Yo aprendí a no pedir cosas caras, a no llorar por tenis que brillaban en los pies de otros, a inventarme regalos de cumpleaños con papel viejo y a reírme fuerte para que la risa ahogara el ruido de las cosas que faltaban. De mi papá yo aprendí otra cosa, a reconocer la mentira cuando viene bien peinada. Él me veía a escondidas, nunca más de un rato corto, como si yo fuera un paquete que no se entrega en su casa para que no lo vea la esposa. Recuerdo una tarde en la que me llevó por una paleta y se puso a hablar del clima como si hablar del cielo fuera más fácil que mirarme a los ojos. Me dijo que yo estaba creciendo y que tenía que portarme bien, y que no anduviera diciendo por ahí que él era mi papá, porque la gente es mala, porque no entenderían, porque él tenía que proteger a su familia. Yo me quedé callada, pero por dentro me iba encendiendo, como si alguien hubiera prendido una cerilla en una caja de fósforos que llevaba años seca. A la salida de esa tienda, me dio un billete doblado en 4 y dijo que era para mis útiles. Yo pensé que los útiles que yo necesitaba eran distintos, un poco de verdad, un abrazo sin prisa, un perdón que sonara de veras. Me fui con mi mamá y no hablé del billete, porque en mi casa no podíamos darnos el lujo de pelear con el dinero, aunque oliera a vergüenza. No crean que nunca metí ruido. Hubo una vez, siendo ya adolescente, que lo enfrenté. No fue una escena de película, no hubo gritos que tumbaran ventanas, solo esa discusión seca que corta como papel. Le dije que yo no había pedido nacer, que si le quedaba grande la palabra papá no se la hubiera puesto. Él bajó la mirada y murmuró que la vida es complicada, que yo era fuerte, que mi mamá era una gran mujer, y que algún día todo iba a acomodarse. Yo pensé, claro, algún día, cuando a ti te convenga. Volví a casa caminando con un nudo rabioso en la garganta y con esa sensación de que te jalaron la silla justo cuando ibas a sentarte. Esa noche no dormí, escuché las sirenas perdidas de la ciudad y me prometí algo que no sabía cómo cumplir todavía, no me iban a hacer chiquita nunca más. Con los años la distancia se fue volviendo costumbre. Yo trabajé donde había trabajo, limpié mesas, organicé cajas, aprendí a distinguir a los jefes decentes de los tiranos de pasillo. Hubo inviernos en que mi mamá y yo dormimos con calcetines para engañar al frío porque la calefacción parecía respirar con asma. Hubo veranos en que la humedad pegaba la camiseta a la espalda mientras contábamos monedas para el mercado de la semana. Y en medio de todo, ese hombre seguía viviendo su vida de familia perfecta, fotos en reuniones, vacaciones en la playa con camisetas a juego, regalos envueltos con moño y esa frase repetida como sello. Su fortuna era para sus hijos verdaderos. A mí me tocaba, de vez en cuando, una tarjeta barata con su letra apretada deseándome felices fiestas, y a veces un mensaje culero de alguno de sus hijos oficiales condescendiendo.
como si yo fuera una mascota callejera a la que se le tira un hueso. No le deseo la muerte a nadie, pero cuando me dijeron que a mi papá le falló el corazón, lo único que sentí fue un silencio grande, de esos que hacen eco. Me llamó un pariente que casi nunca marcaba y habló con esa voz tiesa de malas noticias, dijo que lo iban a velar y que esperaba que yo tuviera la decencia de presentarme bien vestida, como si eso fuera lo esencial. Colgué y me quedé mirando la pared, pensando en todas las veces que imaginé su final de maneras dramáticas y tontas, y al final la realidad fue simple, un cuerpo cansado, una familia confundida. Un vacío que no me pertenecía. Le dije a mi mamá y nos abrazamos sin decir mucho. Ella no habló mal de él, nunca lo hizo, tenía esa dignidad brava de mujer a la que ya no le rompen las palabras de los hombres. El funeral fue un desfile de caras con gesto ensayado. Llegué con un vestido negro sencillo que me quedaba un poco flojo en la cintura y con los zapatos cómodos porque a mí no me iba a doler el cuerpo por impresionar a nadie. La esposa, con su peinado intacto y una expresión que parecía tatuada, me miró de arriba abajo como quien escanea un paquete sin etiqueta. Los hijos oficiales estaban juntos, igualitos en su forma de pararse, hombros atrás, barbilla arriba, ese aire de gente que conoce la sensación de tener todo bajo control. Uno de ellos se acercó y dijo que lamentaba mi pérdida, con una sonrisa que apestaba a plástico. Le respondí que el dolor era raro cuando no te dejan acercarte a la persona a la que supuestamente estás perdiendo. Se ofendió, como si yo hubiera faltado a un protocolo sagrado, pero no dijo nada más. Me paré atrás, miré las coronas y las fotos con paisajes bonitos, y pensé que los muertos no escuchan discursos, que eso es puro teatro para los vivos. Pasaron unos días y me llegó una llamada de una oficina de abogados. Fue una conversación breve, clara, sin adornos. El hombre dijo que había una lectura de testamento y que yo estaba convocada. Dijo mi nombre completo, despacio, como quien confirma un dato que importaba. Le pedí la dirección y la hora, apunté todo en un papel junto al teléfono, y después me quedé sentada un buen rato con el bolígrafo en la mano y la cabeza hecha un relajo. No era ingenua, sabía que esa familia esperaba repartir el pastel como si estuvieran en una fiesta de cumpleaños. Yo, en cambio, solo quería cerrar una puerta de una vez por todas, con llave, y tirar la llave a un sitio donde no la volviera a encontrar ni por accidente. El día de la lectura amaneció con ese cielo lavado después de una lluvia ligera. Me vestí sin prisa, con jeans oscuros y una camiseta negra sin marcas, el cabello recogido en una cola alta, la cara limpia. No estaba buscando aprobación de nadie, iba a lo que iba. Llegué a la oficina y el aire olía a café viejo y a papel caro, esa combinación que se te mete a la nariz y te recuerda que hay gente que vive firmando papeles que cambian vidas. La recepcionista me mostró una sala con una mesa alargada y sillas con respaldo alto. Ellos ya estaban ahí, bien puestos, perfumados, con esas miradas que se tiran cuchillos sin mover la cara. La esposa tenía un pañuelo blanco perfecto, sin una arruga, los hijos llevaban reloj, camisa planchada, ese look de catálogo de quienes están acostumbrados a ver su apellido en puertas que se abren solas. Me senté al extremo, con el respaldo derecho y las manos sobre las piernas, sentí el pulso en los dedos y pensé que había esperado toda mi vida este maldito momento. El abogado entró con una carpeta gruesa, saludó con educación seca, se acomodó las gafas y dijo que iba a comenzar. Yo respiré hondo, no para calmarme, sino para llenarme de aire como quien se prepara para meterse bajo el agua. Antes de que abriera la carpeta, la esposa lanzó esa última bala de gente que cree que manda, dijo que esperaba que todo se hiciera como debía, que su marido siempre fue un hombre de familia. El abogado asintió sin compromiso, como una piedra que no se deja mover por un charco. Abrió la carpeta, pasó una hoja, miró el encabezado y dijo que iba a leer la voluntad del difunto. Y ahí, justo ahí, antes de que salieran las primeras palabras, entendí que estaba por voltearse una historia que me habían contado desde que tengo memoria. Me enderecé un poco más y clavé la vista en ese papel, sabiendo que, por una vez, no iba a pedir permiso para existir. Si el mundo se iba a quemar, por fin el incendio iba a llevar mi nombre. Actualización 1. 2 semanas después de aquella mañana en la sala del abogado,
cuando las palabras se quedaron flotando como humo espeso y la familia legítima apretó la mandíbula para no hacer un berrinche ahí mismo. Me desperté con el zumbido del teléfono pegado a la mesa de noche y la sensación de que la ciudad olía a asfalto mojado aunque no hubiera llovido. Era un mensaje larguísimo de la esposa, cargado de esa cortesía que solo usan cuando te quieren clavar un cuchillo por la espalda sin mancharse las manos, decía, con esa voz que puedo oír incluso leyendo, que lo normal, lo correcto, lo moralmente indicado sería que yo entendiera el lugar que me corresponde, que los hijos verdaderos estaban devastados y que esperaba un gesto de sensatez de mi parte. Me reí en voz baja, con ese tipo de risa que no sale por la boca sino por el estómago, y dejé el teléfono boca abajo para ir por café. Porque una va por la vida poniendo las cosas en orden empezando por lo que calienta la sangre de manera noble. Cuando volví, ya había otro mensaje del hijo mayor, más corto y más sucio, diciendo que era una ladrona con pretensiones, que esa empresa era un legado de generaciones, como si hubieran inventado ellos el aceite de motor. Y que me convenía hablar con él para arreglarlo entre familia, y yo pensé que qué familia ni qué carajos. Que la única que yo conocí fue una casa pequeña con una mesa coja y una mujer con manos cansadas que nunca me negó un plato aunque llegara medianoche. Ese mismo día fui a la oficina central de los talleres porque no pienso dirigir nada desde el sillón ni vivir de chismes de pasillo, y porque yo aprendí desde chamaca que quien no ve con sus ojos termina creyéndole a cualquiera. El edificio estaba en esa zona de bodegas que siempre huelen a goma y a polvo viejo, con camiones que respiran como bestias grandes y puertas metálicas que se abren con un quejido que te recorre los dientes. La recepcionista me observó con la curiosidad de quien está mirando un programa en vivo, porque debo reconocer que yo ya era noticia, la bastarda con el título de jefa. La historia que todos repiten en voz baja cuando se sirven café. Pedí ver a los gerentes y no me tembló la voz ni un poquito, entraron uno por uno con carpetas bajo el brazo. Hombres y mujeres que tenían la piel curtida de años de resolver problemas ajenos y manchas de grasa que no se van ni con rezos. Les dije que estaba ahí para aprender y para poner reglas claras, que nadie iba a perder su chamba por mi llegada. Que no pensaba llegar como reina de desfile a señalar con el dedo sin saber dónde están las llaves de la bodega ni cuánto cuesta una caja de pintura. Vi que más de uno aflojó el gesto, como si hubieran estado resistiendo una tormenta y de pronto alguien les dijera que habrá techo para todos, y me di cuenta de que lo primero que necesitaban de mí era menos chisme y más presencia. Menos misterio y más horas con botas puestas. Cuando terminó esa primera junta me encerré con el contador, un tipo flaco con cara de no dormir bien desde hace años y ojos de quien ve números hasta en las nubes. Extendió estados financieros, habló de flujos y gastos con ese ritmo apagado de la gente que teme decir una cifra alta y que tú creas que te están robando. Y en esa mesa los papeles parecían manteles de un banquete al que por fin me habían invitado. No voy a fingir que entendí todo en un día, no soy mago ni pretendo serlo, pero aprendí lo suficiente para ver por dónde sangraba la empresa, contratos viejos mal negociados, descuentos que parecían favores. Proveedores que se creían con derecho a llegar tarde porque siempre fueron cuates del patrón. Anoté cosas en una libreta, no en una de esas brillantes que huelen a lujo sino en una con la tapa doblada y esquinas mordidas, y cada línea era un pequeño acto de propiedad. Un recordatorio de que ya nadie iba a hablar por mí sin mi voz en la sala. Salí de la oficina casi al atardecer y el teléfono volvió a vibrar con el hijo de en medio preguntando, con esa soberbia envuelta en papel de regalo. Si ya había pensado en la propuesta de repartir la empresa en partes iguales para evitar dramas, y en su mensaje usó la palabra armonía, que es una palabra que me da urticaria cuando viene de alguien que me negó vida entera. Le respondí con un texto largo, medido, sin insultos pero sin vaselina, diciendo que la armonía real no se construye a punta de borrar a la gente que no encaja en su foto familiar, que el testamento estaba claro. Que quien quisiera hablar lo haría con el abogado, y que yo, en lo personal, no tenía nada que negociar con alguien que me trató como un bulto incómodo durante años. Me dejó en visto, y la verdad es que ese silencio tuvo el sabor dulce de un postre que no te esperabas y que te llega a la mesa gratis. Respiré hondo y me fui a casa con la espalda recta, con las manos todavía manchadas de papel y polvo, sabiendo que ese era el primer día real de mi trabajo y no pensaba empezar pidiendo perdón. Esa noche,
ya con los pies descalzos y el pelo suelto, abrí la carta que el abogado me había entregado en un sobre aparte. Esa que supuestamente estaba escrita por el hombre que me dio la mitad de mi cara y me negó el apellido como si las letras quemaran. Las primeras líneas me picaron como alcohol en herida reciente, porque ahí se le escapaba un tono de cobarde arrepentido, un te fallé que no pedía absolución sino que confesaba tardísimo. No voy a mentir, me enojé, me entraron ganas de romper el papel en tiras chiquitas y aventarlas por la ventana para que el viento se llevara cada palabra. Pero la sostuve con los dedos como quien sostiene una foto de un incendio del que ya saliste caminando. Guardé la carta en un cajón, no por cariño sino por orden interno, porque mi venganza no iba a ser teatral, iba a ser práctica, pieza por pieza, costura por costura, y no necesitaba exhibirla para que fuera efectiva. Puse alarma temprano, me serví un vaso de agua y pensé, medio riéndome, que si la vida fuera justa, a esa gente les tocaría tragarse sus propias palabras con una cuchara grande. Al día siguiente llegué antes que todos a uno de los talleres grandes, ese que siempre fue el orgullo del patriarca, con su letrero brillante y el piso pintado de un gris limpio que en teoría nadie pisa sin limpiar las botas. Los mecánicos me miraron como se mira a una tormenta a lo lejos, esperando que se desvíe. Me acerqué a uno que llevaba años ahí, con las manos gruesas y el ceño de quien sabe cuando te están hablando en serio. Y le conté sin rodeos que yo no vengo a jugar a jefa, que vengo a aprender cómo se organiza el infierno para que funcione sin humo negro, que me diga qué se hace y que es pura pose. Me soltó una risita corta y me explicó la ruta del día, el tipo de clientes que llegan buscando milagros con presupuestos rácanos. La manera en que los proveedores te hacen perder la paciencia y la forma en que los empleados hacen magia cuando se sienten respetados. Caminé entre autos con las manos atrás, respirando ese olor a solvente que se pega a la ropa y que a mí me parece un himno de guerra, y tomé notas mentales de cada detalle. Desde la caja de tornillos que nadie etiqueta hasta la forma en que el gerente habla con los clientes cuando alguien se equivoca y hay que corregir sin culpar. En medio de esa gira apareció un correo del abogado con un resumen claro como agua fresca sobre la cláusula que yo había escuchado por encima en la lectura y que ahora entendía con toda su fuerza. La maldita cláusula de no impugnación, esa línea que dice en lenguaje legal, pero yo la traduzco a puro idioma de barrio, que si te pones de necio y pierdes, pierdes todo. Me enderecé en la oficina de vidrio y sonreí por primera vez ese día con gusto completo, porque era la primera vez que sentía que la ley no estaba del lado del dinero más ruidoso sino del papel que sanaba un poco de historia. Envié una copia del correo a mi cuenta personal, anoté en mi libreta que convenía programar una reunión con los gerentes para hablar de reglas, pero también de respeto. Porque soy alérgica a los golpes de escritorio y fan de los cambios que se sostienen solos. La familia oficial no se tardó en mover ficha. Esa misma tarde, el hijo mayor pidió verme en un café que huele a leche evaporada y a pretensión, porque claro, hay gente que cree que la presión se ejerce mejor con una taza de algo con espuma. Me senté frente a él y lo vi repasar su guión, como un vendedor que trae la sonrisa enlatada y la oferta de cierre en el bolsillo. Dijo, sin que se le moviera un pelo, que lo mejor sería que yo me quedara con una parte decente, que ellos se harían cargo del resto, que así no habría prensa, que nadie quedaría como el malo, que al final todos somos familia. Me ardió el pecho, no de miedo sino de ganas de decirle a la cara lo que siempre he pensado, y lo hice con tanta calma que hasta me sorprendí. Le expliqué que familia no es un papel firmado con cenas de domingo y fotos de Navidad, que la única familia que a mí me sostuvo aprendió a doblar sábanas y a partir cuentas. Que si quería hablar de justicia fuera al juzgado y que aquí, en esta mesa, lo único que había era alguien intentando minimizarme para que él no tuviera que mirarse al espejo. Se quedó sin remate. Me soltó que yo era una interesada y yo respiré hondo como quien apaga una vela larga y le contesté que lo único que me interesa es que se acabe la costumbre de que los que nacimos fuera del marco pidamos permiso para estar en la foto. Cuando salí del café tuve la sensación clara de que acababa de cerrar la puerta sin dejar los dedos del otro lado, y eso, para alguien que pasó años aprendiendo a no estorbar, es un acto enorme. Volví al taller, me ensucié las manos ayudando a mover cajas, bromeé con el equipo sobre el calor que se mete hasta en los casilleros y confirmé algo que sabía desde antes de firmar nada.
El respeto no se compra con cheques grandes ni con apellidos largos, se gana trabajando a la vista y cumpliendo lo que se promete. Antes de irme, me quedé sola un minuto en la oficina de la gerencia mirando por el vidrio a los hombres y mujeres que seguían con su día. Y pensé que la mejor venganza que podía construir no era un berrinche en redes ni una guerra de comunicados, era una empresa que funcionara como un reloj que ya no se atrasa porque alguien decidió darle cuerda con cariño. Esa noche, cuando por fin cerré la puerta de mi departamento y dejé caer la mochila en el piso, el teléfono vibró una vez más con un correo de la esposa enumerando, con esa voz de contadora del cielo, todas las razones por las que yo debía tener compasión, y me pedía, como si fuera un acto santo, que considerara a sus hijos, que no los dejara sin lo que les corresponde. Que recordara que al final yo también soy madre en potencia y que la vida da vueltas. Apagué la pantalla, me hice una cena simple, me senté a la mesa de madera con una copa barata que llené con lo que tenía en la nevera, y me prometí, con el corazón latiendo parejo, que la compasión se la iba a dedicar a quien siempre la necesitó y jamás la recibió de ellos, a mí yo de niña, a mi mamá con las manos cansadas. A la gente que se parte la espalda para que los autos de los otros se vean como nuevos, a los que nadie invita a la lectura de nada y sin ellos no se mueve un tornillo. Cerré los ojos un segundo, escuché el ruido lejano de la ciudad, y supe, sin necesidad de proclamas, que esa fue mi primera decisión de dueña, la que no necesita aplausos porque se sostiene sola. No voy a repartir lo que por fin me toca para que otros sigan cómodos, voy a construir algo que deje de oler a vergüenza, aunque me llamen lo que quieran y aunque me tiren mierda desde la vereda de enfrente. Actualización 2. 3 meses después, cuando el polvo inicial dejó de flotar y ya no me despertaba cada madrugada esperando el siguiente mensaje pasivo-agresivo, llegó el golpe que todos sabíamos que venía. La maldita notificación de la demanda. No me agarró en bata ni con la guardia abajo, me encontró un lunes de esos que huelen a café recalentado y a oficina con aire muy frío. Un señor con cara de estar cansado de tocar puertas me preguntó mi nombre completo, lo dijo en voz clara como si fuera una ceremonia, y me puso en la mano un paquete de papeles con esa formalidad que no deja espacio a dudas. Cerré la puerta, respiré hondo, conté hasta lo que pude, y llamé al abogado sin rodeos. Él me pidió que no cundiera el pánico, que los testamentos sólidos se defienden solos cuando están bien hechos, que respirara. Que leyéramos con calma y que no contestara un solo mensaje de ninguno de ellos hasta que él diera el visto bueno. Me senté a la mesa, pasé páginas con dedos que de pronto me pesaban, y vi impresas todas las fantasías que la familia oficial tenía de mí, que yo había manipulado, que yo había aprovechado una supuesta debilidad. Que había influido de quién sabe qué forma para que me dieran todo, como si yo fuera una especie de bruja con poderes de hipnosis y no una mujer que cargó cajas y vivió en un departamento con goteras. Me dio risa y me dio coraje al mismo tiempo, esa mezcla que te quema la lengua y te hace hablar con una calma que parece prestada. La semana que siguió fue una clase intensiva de realidad. El abogado, un tipo que viste sin pretensión y que sabe explicar cosas complicadas como si te estuviera contando una receta, se sentó conmigo y con mi mamá alrededor de una mesa larga. Y nos fue marcando con un lápiz cada punto que importaba. Dijo, y yo lo escuché como se escucha un anuncio de tormenta con el paraguas ya en la mano, que íbamos a responder en tiempo. Que íbamos a adjuntar el video de mi papá firmando y diciendo en voz firme que era su voluntad que yo me quedara como heredera única, que íbamos a presentar los testigos que estuvieron en esa firma sin teatrillos. Y que íbamos a sostener la cláusula que a mí me gustaba llamar la cláusula de no te pongas pendejo, esa que le daba dientes al papel. Me pidió además que siguiera yendo a los talleres, que el peor error sería dejar que la demanda me sacara de mi trabajo y me convirtiera en un fantasma de oficina. Me hizo prometerle que no iba a publicar nada en redes, que no iba a dar entrevistas ni caer en trampas de gente que se alimenta del escándalo. Se lo prometí fácil porque yo no necesito cámaras para sentir que estoy viva, me basta con el olor a solvente y el sonido del gato hidráulico cuando sube despacio un auto. Por supuesto, del otro lado no se quedaron quietos. Empezaron a circular chismes con la soltura de quienes han tenido siempre un micrófono invisible en la mano. Me mandaron mensajes que no respondí, me etiquetaron en publicaciones con esa hipocresía de sonrisa limpia que a mí me produce alergia.
Y se regaron historias de sobremesa donde yo aparecía como una cazafortunas con guión de película barata. Uno de los primos lejanos me buscó con esa camaradería falsa que se inventa cuando huele dinero. Me dijo que la familia es la familia y que en el fondo lo mejor era evitar la vergüenza pública y negociar un acuerdo que hiciera felices a todos. Le respondí con el mismo tono con el que se le habla a un niño que quiere helado antes de la cena: no, gracias, no me interesa, no vine a repartir dulces para que no lloren. Vine a sostener lo que por fin es mío y a limpiar una historia que apesta. Bloqueé números, silencié conversaciones. Y cuando el silencio dolía un poco me iba a los talleres y me quedaba parada mirando cómo el equipo resolvía un golpe en un guardabarros como si estuvieran descifrando un idioma secreto. Me repetía, a veces en voz baja para oírme bien: no nací para pedir permiso. La fase de pruebas fue un desfile de papeles y de gente contando cosas en oficinas con lámparas que dan luz de hospital. Me senté frente a una persona que me preguntó de todo, desde cómo habían sido mis visitas con él en mi infancia hasta si alguna vez le exigí algo más que respeto, y respondí sin adornos. Con la verdad que no necesita maquillaje. Conté que lo confronté una vez y que me prometió el típico algún día, ese que sirve para mantenerte quieta mientras la vida pasa. Y que nunca le pedí un centavo que no fuera para pagar cuadernos o la renta de ese mes en el que mi mamá se quedó corta. A mitad de esa sesión me trajeron el video, y no sé si fue el sonido de su voz o la manera en que dijo mi nombre, pero me cayó el golpe de realidad con un sabor raro: ese hombre, con su espalda ya no tan recta pero con la mirada limpia por primera vez en mi vida, decía frente a todos los santos de la ley que lo que dejaba lo dejaba para mí. Que no quería que nadie discutiera después sobre quién era su hija, que su voluntad era que yo me quedara a cargo. No lloré ahí, me tragué el llanto como quien se traga una pastilla sin agua, pero al salir al pasillo me apoyé un segundo en la pared fría y dejé que el aire me golpeara la cara para no marearme. Guardé esa imagen en la memoria como se guarda una carta debajo de la camiseta, pegadita a la piel para que no se pierda. Entre citatorio y citatorio, llegó la joya de la corona del absurdo, una invitación a una mediación donde, según ellos, íbamos a encontrar puntos de encuentro. Fui, porque una no se puede dar el lujo de parecer la terca sin escuchar, y porque a veces es útil mirar a los ojos a quienes han vivido de tu silencio. La sala olía a galletas de paquete y a café de máquina, la típica trampa de hospitalidad barata para suavizar el colmillo. La esposa se sentó con esa postura de estatua que no admite grietas, los hijos se acomodaron como si fueran un panel de expertos, y el mediador, buen tipo pero sin mucha idea de la guerra fría que había ahí, nos pidió que habláramos con respeto. Ellos arrancaron con una lista que parecía salida de un catálogo de quejas donde yo era la villana favorita, que su papá no estaba en pleno uso de su criterio. Que yo me había aparecido de pronto como un fantasma que se materializa para llevarse los muebles, que era cruel dejarlos sin lo que les tocaba por derecho moral. Tomé la palabra cuando me la dieron, y con una calma que aprendí en las madrugadas en las que la ansiedad te quiere apretar el cuello, dije que no iba a firmar ningún acuerdo que me despojara. Que no iba a pedir disculpas por existir, y que si querían seguir, nos veríamos en la sala donde hay alguien con bata negra que no come galletas de máquina. La mediación murió en una hora larga que se sintió eterna, salimos sin darnos la mano, y mientras cruzaba el estacionamiento pensé que hay gente que confunde misericordia con amnesia y que yo no vine a olvidar. Vine a recomponer. En ese tiempo, la empresa se convirtió en mi refugio y en mi campo de batalla. Empecé a revisar contratos antiguos con los gerentes, pregunté por qué seguíamos pagando favores caros a proveedores que entregaban tarde, pedí que todo se pusiera por escrito sin tonterías. Abrí el buzón a quejas anónimas para que la gente dijera lo que llevaba años callando, y me gané enemigos y aliados al mismo ritmo. Hubo quien me dijo que por fin alguien se tomaba en serio el trabajo y hubo quien frunció el ceño porque se acababa la práctica de llamar al amigo para saltarse la fila. Aprendí que mandar no es gritar ni humillar, es sostener, es poner límites con la voz firme y la mano abierta para que el que quiere trabajar bien tenga suelo donde pisar. Me dolían los pies al final del día, me ardían los ojos de tanto papel, pero por primera vez en mucho tiempo, el cansancio no me sabía a derrota, me sabía a construcción. La audiencia llegó en una mañana limpia de cielo claro que parecía casi cruel de tan bonita para un día de pelea.
Me puse una ropa sin extravagancias, zapatos que aguantaran horas, el cabello recogido y esa cara que aprendí a poner cuando no me conviene que se me lea la emoción. La sala era más pequeña de lo que me imaginaba, con bancos duros y ese silencio que obliga a la gente a respirar por la nariz. El juez, con el cansancio de quien ha escuchado demasiadas mentiras disfrazadas de verdades familiares, pidió que fuéramos al grano. El abogado de ellos desplegó su teatrillo, habló de valores, de tradición, de legados que no pueden romperse por un capricho, y yo pensé que se había confundido de escenario y que eso era un templo y no un tribunal. Mi abogado habló menos, puso el video, presentó las firmas, llamó a los testigos, y todo sonó tan sereno que hasta me incomodó un poco, como si no le diera la dignidad de la rabia a todo lo que yo había vivido. Pero entendí que la dignidad real en ese cuarto era la calma de los hechos, no la furia de mi historia. Cuando el juez habló, el tiempo se volvió una cuerda que alguien estiró sin piedad. Dijo que el documento era válido, que estaba claro, que no había muestras de manipulación, que el difunto había hablado con la cabeza en su sitio, y que las especulaciones de la parte contraria eran eso. Humo que huele fuerte pero no alimenta. Agregó, con esa voz plana que no pide permiso, que impugnar sin base tiene consecuencias, y que las cláusulas que asustan no están para adorno. Vi las caras de ellos cambiar como si alguien les hubiera bajado el dime de golpe, y me dieron ganas de voltear a ver al público, aunque no había público, solo la realidad cruda, se acabó el circo por ahora. No celebré dentro, no me levanté a aplaudir, no hice nada que me sacaran en una nota como la maldita arpía triunfante. Guardé mis papeles, asentí a mi abogado, y salí con pasos medidos, como quien sabe que un buen final también necesita compostura. La calle me recibió con el ruido de siempre, el sol pegando a media fuerza, los autos pasando con prisa ajena a las guerras personales, y el olor a comida de carrito que a mí me da una paz extraña. En la esquina me esperaba mi mamá con una bolsa de pan envuelta en una servilleta, me miró como quien escucha un diagnóstico que temió por años y me preguntó sin hacer teatro cómo me sentía. Le dije que cansada pero en paz, que el mundo no había cambiado de color pero que por lo menos ya no me estaban empujando hacia la orilla. Fuimos a un lugar sencillo, pedimos comida sin pretensión, y brindamos con refresco porque la celebración auténtica no necesita copas finas. Ella me dijo que estaba orgullosa, yo le dije que sin ella no habría tenido el coraje, y nos quedamos calladas un minuto largo, mirando a la gente que entraba y salía con sus preocupaciones pequeñas y sus alegrías simples. Recordándonos que la vida sigue haciendo lo suyo aunque tú estés peleando un título de dueña. En los días siguientes, se notó la resaca del golpe en el otro bando. Dejaron de escribirme por un rato, como si estuvieran lamiéndose las heridas o planeando la próxima jugada, y yo aproveché ese descanso para avanzar lo que sí depende de mí. Me senté con el equipo de recursos humanos, revisé sueldos con una lupa de la que no me pienso despegar. Y abrí la puerta a un plan de aprendices pagados que venía rondándome la cabeza desde la primera vez que pisé el piso de taller como dueña. No hice anuncios rimbombantes ni puse mi nombre en carteles, empecé con formularios claros, un sistema de evaluación decente. Y una lista de escuelas técnicas a las que quería visitar con una presentación que no fuera un infomercial de madrugada. Si la venganza iba a tener sabor, sería el sabor de la oportunidad puesta donde antes había puertas cerradas a cal y canto. Con Emily, la hija de en medio que tenía una mirada que a veces parecía pedir disculpas por existir en el bando contrario, hubo un mensaje corto y honesto. Me dijo que entendía el fallo, que quería creer que era lo mejor, que no iba a justificar a su mamá ni a sus hermanos, y que si algún día yo necesitaba algo de ella, sería trabajo, no favores. Le respondí que el único favor que podía pedirle era que no se dejara arrastrar por la marea, que si quería hablar lo hiciéramos lejos de la casa donde todo huele a rencor recalentado. Y le propuse un café sin la sombra de nadie encima para la semana siguiente. No sé a dónde iremos con eso, pero al menos por una vez sentí que la palabra familia no era una soga sino una puerta entreabierta. Cerré esta etapa con una rutina que me salvó la cordura. Los fines de semana tempranito en el taller grande, sin comitiva, caminando entre autos con el gerente de turno contándome lo que salió mal y lo que salió bien. Escuchando a los mecánicos hablar de fútbol, de hijos que aprenden a andar en bicicleta, de cuentas que por fin alcanzan, y recordando que ahí, justamente ahí,
es donde se dibuja la vida que quiero. Si alguna vez soñé con una venganza que hiciera ruido, me equivoqué de sueño. La más dulce suena a motores ajustados, a nóminas pagadas puntuales, a gente diciendo gracias con la mirada cuando se siente tratada como persona. Me duermo cada noche con el cansancio pegado a los hombros pero con la tranquilidad sin precio de quien dejó de pedir permiso, y aunque sé que la guerra con nosotros no ha terminado, también sé que ahora juego en mi cancha. Con mis reglas, sin bajar la cabeza. Y eso, carajo, vale más que cualquier discurso lacrimógeno que intentaron empujarme por la garganta. Actualización 3. 6 meses después de la lectura, cuando el nombre en los papeles dejaba de sentirse como disfraz y empezaba a pesar como una piel que sí me pertenece. Tomé la decisión que había estado masticando desde que abrí la oficina del taller grande por primera vez como dueña, vender la camioneta vieja que mi papá trataba como reliquia de altar. No era una joya de museo, pero tenía esa aura ridícula de tótem familiar. La misma que el hijo mayor se colgaba del cuello cada que quería presumir que entendía de motores porque había ido de copiloto en paseos de fin de semana. Organicé la subasta con una casa modesta, sin luces de neón ni promesas infladas, pedí una tasación honesta y, sobre todo, me aseguré de que fuera pública y transparente, para que no quedara espacio a la leyenda de que la saqué por la puerta de atrás a precio de saldos. El día de la puja, el aire olía a caucho tibio y a café barato, y el patio estaba lleno de curiosos. Algunos con pura nostalgia en la mirada y otros con ese brillo oportunista que aparece cuando creen que la historia trae descuento. Me paré de lado, sin anunciarme, escuchando al subastador cantar cifras como si fueran notas de una canción pegajosa, y cuando el mazo golpeó la mesa y la venta quedó cerrada. Sentí que había roto un hechizo chiquito que nadie más veía. La camioneta dejó de ser símbolo y volvió a ser metal con ruedas. Firmé papeles, saludé sin sonrisa forzada, y me fui en un auto cualquiera, con una libertad ligera respirándome en la nuca. Con ese dinero armé por fin el plan que me había dado vueltas desde el primer recorrido entre elevadores y cajas de refacciones. El programa de becas con el nombre de mi mamá para mujeres que quisieran meterse al mundo de la mecánica sin tener que pedir permiso a ningún imbécil que las toma por adorno. No quería una caridad de foto, quería un sistema que funcionara incluso un día en que yo no esté mirando. Fui con el equipo de recursos humanos y con la gerente que más pelee por la gente, revisamos requisitos hasta que quedaron aterrizados, nada de trampas, nada de exámenes que solo miden la paciencia de aguantar burocracia. Solo pruebas prácticas supervisadas por jefes de piso que yo sabía que no iban a disfrazar misoginia con tecnicismos. Pusimos un cupo inicial tentativo y un compromiso claro de mentoría pagada, no de esos puestos que llaman aprendiz y son excusa para que trabajes gratis. Mandé a imprimir folletos sencillos con la cara de mi mamá en blanco y negro, tomada de una foto donde está de pie con una taza de café y una sonrisa chiquita que solo le salía cuando tenía buenas noticias, debajo. Un texto directo que decía que la beca Teresa López se dirigía a mujeres con ganas de aprender un oficio y con la intención de quedarse a trabajar en talleres que las traten con dignidad. Llevamos la invitación a escuelas técnicas, a centros comunitarios y a iglesias donde la gente se junta a lo que sea menos a perder el tiempo. La primera jornada de entrevistas fue un golpe de realidad hermoso, mujeres jóvenes con uñas pintadas y mirada firme. Mujeres no tan jóvenes que habían dejado la escuela por cuidar hijos o por escapar de una casa que las apagaba, mujeres con miedo y con ganas, sobre todo con ganas, y yo ahí, cuidando que cada una se sintiera recibida y que saliera con la certeza de que, esta vez sí, la puerta estaba abierta de par en par. Mientras eso arrancaba, reventé otra burbuja silenciosa que llevaba años inflándose, los contratos con proveedores amigos del patrón. Esos que empezaban con palmadas y terminaban con entregas tarde y facturas que parecían escritas con un plumón inventado para robar con sonrisa. Llamé a todos a reunión, uno por uno, y escuché sus argumentos con la paciencia del juez que sabe que la verdad llegará si le quitas el fondo musical. Les dije, sin elevar la voz, que la amistad y el negocio pueden convivir, pero solo si el negocio no se ahoga, que había 3 reglas nuevas que no eran negociables, plazos que se cumplen, calidad que no se negocia. Precios revisados con lupa, que a partir de ahora todo se pondría por escrito y se mediría, y que quien no quisiera subirse a ese tren me lo dijera de frente.
Porque yo no iba a andar llamando a nadie de madrugada a suplicarle que entregara lo que ya cobró. Hubo quien aceptó y entendió que esto no era una amenaza sino una limpieza de casa, y hubo quien puso cara de ofendido profesional, diciendo que toda la vida habían hecho así las cosas con el Señor. Y yo respondí que toda mi vida me habían pedido que me hiciera chiquita y ya no me da la gana. Rompimos 2 contratos, renegociamos otros, y abrimos la puerta a proveedores nuevos que entraron sabiendo que la vara de medir viene de fábrica más alta ahora. En paralelo, y porque a mí me gusta que el rencor del pasado sienta que ya no tiene rincones donde esconderse, hice algo que parecía mínimo y tuvo efecto de bomba silenciosa en ese círculo que me odia con palabras bonitas. Cambié el rótulo de la fachada y la papelería legal para que se leyera mi nombre completo, sin apellido prestado, sin maquillar ninguna letra para parecer lo que no soy. Y coloqué una placa en la oficina principal que dice que la empresa está comprometida con formar y contratar a mujeres mecánicas. No es un monumento, no es una estatua, pero cada persona que entra a esa oficina lee un compromiso que ya nadie puede guardar en el cajón cuando le conviene. El día que colgaron la placa, bajé al piso con un pastel barato de supermercado y un cuchillo desechable, y brindé con refresco con el equipo del turno de la mañana, sin discursos. Con la alegría simple de saber que una pequeña línea de metal brilla en la pared contando una historia distinta a la que me contaban a mí cuando me tocaba quedarme callada. En medio de estos movimientos, llegó el tipo de ruido que yo ya esperaba, esa vibración que empieza en el teléfono y te demuestra que hay gente que usa Internet como si fuera un patio de escuela donde practicar la crueldad. Un perfil con el apellido de la esposa compartió la foto del letrero nuevo con un texto que pretendía ofender y terminar sonando a ruego mal educado. Decía que yo estaba desmantelando el legado del patriarca y usando su dinero para humillar a la familia, y remataba llamándome interesada con palabras que mi mamá no aceptaría en su mesa ni aunque yo las dijera llorando. No respondí con furia, no hice hilo, no cité la publicación para pedirles a desconocidos que me defendieran como si esto fuera concurso de popularidad. Escribí un párrafo claro desde mi perfil donde dije que el dinero que usaba era mi herencia legal, que el legado que yo quiero es de trabajo y respeto. Y que las mujeres que entren al taller por esa puerta no se van a comer ni una sola broma de manual porque aquí nadie se forma a golpes de abuso. Lo mandé, cerré la aplicación y me metí a una reunión con los gerentes para revisar tiempos de entrega, con la misma atención con la que reviso el aceite antes de un viaje largo. Cuando terminé, un par de empleadas se acercaron sin mucha ceremonia y me dijeron que la placa les había hecho el día, que aunque ellas no se fueran a poner en el elevador con una pistola neumática. Saber que la puerta estaba abierta para otras les daba un orgullo raro, ese que no se presume pero se queda en el cuerpo. Mientras todo eso se movía hacia adelante, sostuve una conversación que no esperaba y que, si soy sincera, me desarmó un poco en la forma en que te desarma una canción vieja que te agarra por sorpresa en la radio. Emily me escribió un mensaje corto, de esos que no se esconden detrás de excusas, diciendo que si yo estaba de acuerdo quería ver el taller grande, ver lo que estaba haciendo, y que no iba a tomar una foto ni a sacar videos. Que solo quería entender. Le dije que viniera una mañana sin anunciarse mucho, que la iba a estar esperando en la puerta lateral, y ese día la vi llegar con una ropa simple y una inquietud que se le notaba en los hombros. Caminamos despacio por el pasillo de vidrio, le conté sobre los aprendizajes, sobre las métricas nuevas, sobre los proveedores y sobre el programa de becas. Ella me escuchó con esa atención que yo extrañaba en mi vida. Me dijo que había crecido escuchando la versión en la que yo era capricho y amenaza, y que ahora, viendo a la gente trabajar con la cara en paz, le parecía que esa versión se caía sola. No hubo lágrimas ni abrazos, no hubo promesas, hubo algo mejor para mí, una conversación de 2 adultas que no necesitan humillarse para ser sinceras. Cuando nos despedimos, me dijo que iba a hablar con su terapeuta sobre cómo sostener 2 verdades al mismo tiempo, la que la crió y la que ahora veía. Y yo le respondí que no sabía de terapia pero que sí sabía de cargar cosas pesadas sin romperte, que eso se aprende con calma y con cuidado, y que si quería, la próxima vez podríamos sentarnos en una esquina del taller con café y ver cómo una aprendiz desmonta un alternador sin que ningún imbécil le quite la herramienta de la mano.
Con el programa ya corriendo, la primera cohorte de becarias entró a la sala de capacitación un lunes que parecía igual a todos y terminó siendo un hito íntimo en mi vida. Les dimos uniformes con sus nombres bordados, botas con punta reforzada, guantes de su talla y casilleros con candado que abrían sin tener que patear. Un jefe de piso, el mismo que me miró con escepticismo el primer día que me presenté como dueña, se plantó frente a ellas y les dio la bienvenida en un tono que no había escuchado antes en su voz. Un tono de compañero que no promete lo que no puede cumplir. Me senté atrás, tomando notas con la ansiedad feliz de quien abre una ventana grande por primera vez en una casa que siempre olió a encierro, y apunté detalles que parecen triviales pero construyen cultura. La manera en que los veteranos ofrecían tips sin presumir, la rapidez con la que se establecieron reglas claras de seguridad, el ritmo en que las nuevas se miraban entre sí y se pasaban herramientas sin miedo a parecer torpes. A la hora del almuerzo, me acerqué a su mesa y me presenté con mi nombre como si no supieran quién soy. Les conté que mi mamá aprendió a arreglar cosas con cinta adhesiva y paciencia cuando la vida le exigió ingenio. Y que yo esperaba que ellas aprendieran a arreglar cosas con herramientas y respeto porque ahora al menos una parte del mundo estaba dispuesta a pagarles por hacerlo. No todo fue poesía, por supuesto, a la par, tuve que cortar de raíz un par de comentarios de pasillo que olían a esa masculinidad insegura que confunde identidad con permiso para ser patán. Llamé a una reunión rápida sin escándalo, expliqué que los chistes con doble filo no eran cultura de taller sino armadura de gente débil, y que quien necesitara esa armadura para sobrevivir aquí no iba a durar mucho. Puse por escrito el protocolo de denuncias, me aseguré de que no se quedaran en chisme de oficina, y sostuve una política sin maquillaje. Quien cruzara la línea perdería trabajo y reputación con la misma rapidez con la que se desinfla una llanta pinchada. Al día siguiente, el ambiente estaba 1 milímetro más limpio, y a veces 1 milímetro es la diferencia entre irte a casa con los hombros relajados o llegar con la mandíbula apretada tanto que te duele al morder. Rematé esta etapa con una visita a la casa de mi mamá, que para entonces ya había resignificado la sala con plantas nuevas y con fotos que nunca colgó cuando la vergüenza era un mueble que ocupaba media casa. Le llevé la primera carta de aceptación del programa de becas impresa en papel sencillo, con el nombre de una mujer que había dejado la escuela 2 décadas atrás y ahora iba a cobrar por aprender un oficio. Le conté el detalle de la subasta, le conté que la placa llevaba su apellido, le conté que la hija de la esposa había visitado el taller y que no nos arrancamos los ojos, y mi mamá, que no pierde el tiempo en discursos. Me dijo que lo que estaba haciendo tenía cara de justicia aunque no saliera en la tele, y que si yo quería de verdad esto, tenía que cuidarlo como se cuida una olla en la que hierve la comida para mucha gente, con ojo y con oído. Sin distraerte con los gritos de la calle. Me abrazó fuerte y murmuró que ya no me ve encogida, que camino ocupando mi tamaño completo, y yo entendí, sin metáforas, que esa era la venganza más limpia que he servido en mi vida, no dejar migajas, poner mesas. Actualización 4. 9 meses después, cuando el calendario ya no era una cuenta atrás sino una lista de cosas concretas que se habían movido bajo mis manos, la calma se rompió como se rompen los vidrios con una piedra lanzada desde la sombra. Me llamaron del almacén grande poco antes del amanecer, esa hora que te pesca con la voz áspera y el cuerpo todavía pesado. Para decirme que la alarma se había activado y que en las cámaras se veía una silueta torpe intentando forzar la puerta lateral. Me puse unos jeans, una sudadera vieja y las botas que dejo a la salida justamente para estas madrugadas, y manejé con el corazón avanzando a golpes parejos pero apretados. Con ese enojo frío que se siente cuando ya no estás dispuesta a que nadie te empuje fuera de tu casa. Llegué y el estacionamiento olía a polvo húmedo y a café de gasolinera, las luces de policía teñían las paredes de azul pálido, y un oficial con gesto cansado me pidió mi nombre antes de contarme, con la paciencia de quien ya ha visto esta película, que habían detenido a un tipo con una copia antigua de una llave, intentando entrar como si aún tuviera permiso. Lo vi de lejos, sentado en la parte trasera de la patrulla con la mandíbula apretada y la mirada de animal acorralado, y no me sorprendió reconocer al menor, al mismo que me mandaba emoticonos de mierda cuando no le alcanzaban las palabras. No crucé una palabra con él, no iba a regalarle un show, no iba a darle la satisfacción de verme alterada, me quedé junto al gerente firmando papeles, levantando el reporte, y, por dentro,
Tomando la decisión que había postergado por querer evitar incendios, iba a poner un alto legal que no dejara dudas ni margen para la nostalgia. Esa misma mañana nos fuimos directo de la puerta del almacén al juzgado a tramitar la orden de restricción. No fue un trámite elegante ni cinematográfico, fue una fila con gente cargando sus propios dramas, un guardia bostezando y una ventanilla donde te piden repetir tu nombre más veces de las necesarias. El abogado llegó con esa cara de quien desayuna adrenalina desde la universidad y me recordó que los papeles protegen hasta donde la gente decide respetarlos, pero que al menos aquí íbamos a trazar una línea gruesa. Conté lo sucedido con palabras sobrias, sin adornar, y al final firmé con la mano firme, sintiendo que cada letra clavaba un poste en la tierra. La orden salió con las condiciones claras, distancias que se miden en pasos largos y consecuencias que duelen en la billetera además del orgullo. Cuando me la entregaron, respiré como cuando sales de una alberca y el cloro te arde un poco en la nariz pero te acuerdas de que sí puedes flotar. El abogado me sugirió, además, que reforzáramos protocolos en los talleres, no solo por este incidente sino porque el crecimiento trae su propio desfile de listos. Acepté sin drama, me senté con seguridad y con los gerentes, cambiamos cerraduras, actualizamos listas de acceso, borramos permisos viejos que dormían en carpetas polvosas, y pusimos una regla sencilla. Nadie entra si no tiene motivo y nadie guarda llaves que no estén registradas. Lo anuncié en una junta general con mi tono más plano, sin amenazas ni golpes de mesa, y el silencio que siguió me dijo que todos entendieron que ya no hay margen para improvisaciones nostálgicas. Esa noche, a la hora maldita en que el alcohol se convierte en megáfono de los cobardes, el menor me escribió con una borrachera que se le salía por los dedos, diciendo que yo había prendido fuego a la familia. Que no tenía corazón, que le quitamos todo a su mamá y a sus hermanos, que algún día me iba a arrepentir. Mi primera reacción fue el asco, no por el insulto en sí, sino por esa costumbre vieja de cargarme culpas ajenas, de sentir que si yo respiraba fuerte se le movía la cortina a medio mundo. Me preparé un vaso de agua, me lo tomé de pie en la cocina, dejé que el cuerpo aterrizara, y respondí con un párrafo corto que había ensayado 1000 veces en mi cabeza pero que nunca había escrito. Le dije que su papá me quitó a mí primero, que la ley habló y que yo no iba a cargar más con la vergüenza de nadie, que cualquier intento de acercarse a mis espacios de trabajo o a mi casa iba a tener consecuencias legales. Y que por su bien se buscara ayuda antes de ahogarse en ese resentimiento que no alimenta a nadie. Lo dejé en visto a partir de ahí, no por crueldad sino por higiene mental, y apagué el teléfono como quien cierra una ventana para que no entre el humo del vecino. A los 2 días me llegó por correo certificado un sobre grueso con una caligrafía que no reconocí al principio. Y una nota del despacho avisando que se trataba de un documento que había quedado guardado con instrucciones de entregarse después de que se resolvieran todos los asuntos de la sucesión. Me senté en el escritorio de la oficina, cerré la puerta, respiré hondo, abrí el sobre y reconocí la letra de mi papá, esa letra apretada de hombre que no aprendió a escribir despacio porque todo lo quería resolver deprisa. La carta empezaba con una frase que me atravesó sin pedir permiso, decía que no había sabido ser mi papá, que se había escondido detrás de una vida acomodada para no mirarme. Que si existía una forma de reparar apenas una esquina del daño, esperaba que esto fuera un intento. No voy a justificarlo desde el más allá, no voy a convertir su arrepentimiento tardío en medalla, pero sentí un temblor raro entre el estómago y la garganta. Una mezcla de rabia vieja y de esa ternura testaruda que uno no quiere admitir. Seguía con recuerdos que yo no tenía, con momentos en los que me vio de lejos sin acercarse por cobarde, con promesas pobres que ahora me sabía de memoria, y terminaba pidiéndome que viviera bien. Que no me dejara moldear por la amargura que a él lo había moldeado. Doblé el papel despacio y lo guardé en una funda transparente, no para honrarlo a él sino para honrar el registro de que me debía todo eso y más. Llamé a mi terapeuta y le pedí una cita extra, porque no soy de hierro y porque aprendí que la rabia sin camino se pudre y apesta. En terapia, sentada en ese sillón que ya tiene mi forma marcada, acerqué el papel con el cuidado con el que una acerca una foto de un incendio del que salió caminando. Y le leí a mi terapeuta sin ponerle dramatismo gratuito, solo dejando que las palabras cayeran como caen las cosas cuando ya no necesitas sostenerlas para que existan. Ella escuchó sin interrumpir,
Me pidió que me quedara un minuto en el silencio incómodo, y luego dijo algo que me caló como una verdad que siempre estuvo ahí esperándome. La venganza no es clavar el cuchillo en el mismo lugar donde te lo clavaron, es sacar el cuchillo y decidir qué cicatriz quieres tener. Me quedé mirando el techo un segundo, sintiendo cómo esa frase se acomodaba en mis costillas, y entendí que todo lo que estaba haciendo no era teatro para los otros, era plomería interna. Era cerrar fugas y abrir llaves donde sí hacen falta. Hablamos de límites que no tienen que explicar su existencia, de cartas que puedes guardar sin hacer altar, de perdones que no son regalos sino decisiones privadas. Y de cómo sostener firme la separación entre justicia y venganza para que no se te revuelva el estómago. Salí de ahí más liviana, no feliz, no redimida, simplemente con la certeza de que el próximo paso era cuidar lo construido sin dejar resquicios para que el pasado se colara disfrazado de nostalgia. Volví a los talleres con una lista precisa de ajustes que no podían esperar. Instalamos cámaras nuevas enfocadas a entradas y salidas, no para vivir en paranoia sino para que nadie confundiera la empresa con patio familiar. Actualizamos los protocolos de llaves y tarjetas, hicimos una auditoría de accesos, revisamos quién tenía permiso por costumbre y quién por necesidad, y recortamos el mapa hasta que solo quedaran círculos razonables. La persona de seguridad, una mujer que corre maratones y tiene paciencia de santo con mal genio, me propuso entrenamientos cortos para el equipo sobre qué hacer ante visitas no deseadas. Y le dije que sí a todo lo que implicara evitar que un susto se convirtiera en riesgo. A la par, reforcé con recursos humanos la línea de denuncias internas por si alguien volvía a recibir mensajes o presiones por parte de esa familia, porque ya me conozco el estilo, cuando no pueden entrar por la puerta. Intentan meterse por la gente que consideran eslabones débiles. No tengo joyas de sabiduría corporativa, solo una insistencia terca en que la seguridad también es salario emocional, un piso firme que te permite trabajar sin andar mirando por encima del hombro. Mientras cerrábamos esas fugas, recibí un correo de Emily pidiendo disculpas por el acto idiota de su hermano, sin excusas, sin promesas que no podía cumplir en nombre de nadie. Solo una línea clara que decía que veía el patrón y que no pensaba ser cómplice. Le respondí con gratitud sobria y con la invitación que ya traíamos a medias para sentarnos a hablar en una mesa donde solo hubiera café y nosotros dos. No convertí eso en bandera, no soy tan ingenua como para pensar que una conversación sana borra años de desorden, pero lo tomé como lo que es. Un hilo de humanidad en una telaraña que siempre fue política y poder antes que familia. Mi mamá, cuando le conté lo de la carta y lo del arresto, se sentó a mi lado con una taza de té y me dijo con esa voz que a mí me endereza la espalda sin gritos. Que el rencor bien cuidado sirve para que no vuelvas a poner la mano donde te la mordieron, pero que si lo riegas diario te envenena lo que sí estás cultivando. La escuché, como la he escuchado desde que tengo memoria, y prometí, esta vez en voz alta, que mi venganza iba a seguir siendo construir, no dinamitar por deporte. Quise cerrar ese mes con un gesto que no fuera para la galería sino para la gente que me sostiene el techo desde abajo. Organicé una comida sencilla al mediodía en el taller grande, tacos sobre papel encerado, salsas en botes de plástico, música bajita en una bocina vieja, y un discurso que no fue discurso. Apenas un agradecimiento con el estómago en paz. Les conté que íbamos a seguir creciendo, que el programa de aprendices estaba dando sus primeros frutos, que las reglas nuevas no eran capricho sino cimiento. Y que no iba a permitir que un apellido hiciera temblar lo que ellos y yo cargábamos todos los días. Vi sonrisas cansadas, miradas que dicen más que muchos abrazos, y me guardé ese cuadro interno como una estampita laica. Una que se pega en la billetera para recordarte para que estás trabajando cuando el mundo te provoca a pelear por pelear. Esa noche, ya sola en mi departamento, saqué la carta de la funda, la leí otra vez despacio, la volví a doblar y la guardé en el cajón donde tengo cosas que no quiero ver diario pero no me atrevo a tirar, y me prometí. Con la convicción que se siente en el cuerpo, no en los discursos, que a partir de ahora el apellido del difunto no será la llave de nada aquí, ni para entrar, ni para mirar desde lejos. Ni para pedir a través de terceros lo que una juez ya dijo que no les toca. Encendí una lámpara pequeña, abrí la ventana para que entrara ese olor de tierra húmeda que me recuerda que vivo en un lugar con estaciones, y me dejé caer en la silla con una calma que no conocía hace mucho.
La guerra no se acabó, pero por primera vez en años sentí que el mapa tenía líneas claras, que mis fronteras estaban pintadas con pintura gruesa, y que si alguien quería cruzarlas iba a tener que hacerlo a plena luz, sin máscaras. Sin llaves viejas, sin el cuento de la familia como salvoconducto. Y eso, para alguien que pasó media vida pidiendo permiso hasta para existir, es descanso del bueno, del que te permite dormir con la boca cerrada y el corazón sin tocar la alarma. Actualización 5. 1 año y 2 meses después de aquella lectura donde se me acomodó el mundo como una mesa a la que por fin le calzas la pata, llegó a mi buzón un sobre con papel grueso y un perfume dulzón que me dio ganas de estornudar. Adentro, una tarjeta con filigrana barata que intentaba parecer elegante anunciaba una reunión familiar en la casa de la cuñada de la esposa. Esa señora que siempre habla como si leyera recetas mientras te revisa la ropa con los ojos. La invitación venía con esa prosa pasivo-agresiva que ya me conozco, decía que el propósito era sanar, que el duelo requiere gestos. Que la sangre manda y que confiaban en mi buena voluntad para encontrar un camino de concordia. Lo leí entero con el ceño calmado y lo dejé sobre la mesa como quien deja caer una factura que no piensa pagar. Me hice un café y vi por la ventana cómo los vecinos sacaban las bolsas de basura con la misma seriedad de siempre, recordándome que el mundo no se detiene. Para mis telenovelas. Pude haber ignorado el llamado, pude haber mandado una carta de abogado con 2 líneas frías, pero había algo que me pedía ir, no a negociar ni a pedir disculpas que no debo, sino a cerrar puertas en persona. Mirando a los ojos, para que no quedaran fantasmas reclamando que nunca quise hablar. La casa estaba en un suburbio de esos que se copian unos a otros, céspedes cortados a la misma altura, guirnaldas de temporada colgando de puertas idénticas y autos grandes alineados como si esperaran instrucción de desfile. Aparqué en la calle, apagué el motor, respiré hondo y me miré un segundo en el espejo retrovisor, no para ver si me veía bonita, sino para recordar quién entraba, la mujer que ya no pide permiso, la que firma nóminas. La que puso el nombre de su mamá en una placa sin pedir bendición. Toqué el timbre y escuché los pasos apurados del otro lado, esa coreografía de anfitriones que llevan horas acomodando cosas que nadie va a notar. Me abrió la cuñada con una sonrisa rígida y un olor a vela de vainilla que me golpeó la nariz, me dijo con esa entonación que usan en misa que qué gusto que vinieras, pasa, estás en tu casa. Y a mí me dieron ganas de contestar que mi casa tiene olor a solvente y a café fuerte, no a vainilla triste, pero me guardé el comentario y caminé al salón, que estaba empacado de fotos, de cojines con frases motivacionales y de muebles que intentan ser más caros de lo que son. Los 3 hijos estaban alineados en un sofá como un panel de comentaristas, la esposa sentada en la cabecera de la mesa con un pañuelo claro en la mano como si fuera la dueña del dolor mundial. Y un par de parientes que no recuerdo bien se movían en la cocina organizando platos de comida que presumiblemente trajo cada quien, la típica mesa larga de ensalada con demasiada mayonesa. Pasta fría con trocitos de algo que no se identifica y pastel con cobertura gruesa que promete caries. Me ofrecieron limonada y la acepté por no empezar con un no, tomé asiento en una silla lateral y esperé el discurso, porque estas reuniones siempre traen discurso como las bodas traen arroz. Habló la esposa primero, con esa voz seca que solo se humedece cuando le conviene, dijo que el propósito era hablar como adultos, que habían pasado cosas muy dolorosas y que los niños, y sí, dijo niños refiriéndose a su prole que ya paga impuestos, habían sufrido mucho, que ella confiaba en mi humanidad para encontrar una solución que no dejara a nadie a la intemperie, yo dejé que sus palabras flotaran y cayeran. No me apuré a responder, aprendí en este año y pico que el silencio propio puede ser un martillo más educado. El hijo mayor tomó el relevo con esa espalda inflada y esa costumbre de explicar el mundo como si los demás tuviéramos menos cerebro, dijo que entendía la legalidad, que no venía a cuestionar a los tribunales. Que su preocupación era moral, que la empresa lleva el apellido, que el legado, que la tradición, que los clientes de toda la vida preguntan por ellos y no por mí. Que sería un gesto noble de mi parte volver a poner las cosas en su sitio repartiendo propiedades, porcentajes de la empresa. Y, mira qué generoso, dejando que yo me quede con una parte que nos parezca razonable, porque tampoco se trata de dejarte desamparada, eso no lo permitiríamos.
Y en ese momento yo sentí ese hormigueo que me sube por la nuca cuando alguien intenta vestir de caridad lo que es puro control. Levanté la mano apenas, como quien pide turno en una clase que no respeta el orden, y hablé con una calma que ya me sale sin forzar, dije que no iba ahí a firmar nada. Que no iba a repartir lo que ahora sostengo con mi trabajo y el de mi equipo, que mi gesto noble fue romper el patrón donde yo era la vergüenza silenciosa, que la empresa no lleva un apellido en la sangre. Lleva el sudor de la gente que llega a tiempo y entrega bien, que los clientes preguntan por el servicio, no por la foto de la sala, y que si ellos quieren paz, la forma más rápida es dejar de pelear con fantasmas y empezar a vivir con lo que sí tienen, que no es poco si se bajan del caballo de la herencia. Me miró con una mezcla de rabia y desconcierto, como si no entendiera que el guión no le estaba funcionando, abrió la boca, la cerró, y entonces el menor golpeó la mesa con la palma y dijo que yo era una cabrona sin corazón, que su papá nunca quiso esto, que se lo habían hecho decir, que yo le había robado todo, y ahí puse la voz firme, sin gritar. Y le dije que si daba un paso más hacia mí iba a llamar a la policía y además lo iba a demandar por incumplir la orden de mantenerse lejos, que no. Me temblaba la mano, que se sentara y respirara. Se sentó, claro que se sentó, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi espalda ocupaba toda su altura sin que nadie la empujara hacia abajo. Emily pidió hablar y la dejé, porque ella no se ganó mi cariño pero sí mi respeto mínimo por no jugar a la estatua ofendida. Dijo que entendía que yo no iba a cambiar de idea, que en realidad no venía a pedir dinero. Que quería, si era posible, que dejáramos de vernos solo en escenarios de guerra, que yo tuviera con ella la misma disposición que tuve en el taller cuando me enseñó su curiosidad sin cámaras. Le respondí que atendería sus mensajes cuando no vinieran en sobre con aroma a vainilla ni con copias a media familia, que si quería sentarse a hablar lo haríamos en un café abierto, con luz de mediodía y sin intérpretes. Que de los demás yo no puedo hacer mucho, no leo corazones ni convierto a nadie. La esposa intentó recomponer la escena con un seamos racionales que a mí me suena siempre a haz lo que te pido, y yo sentí que era momento de cerrar el capítulo, así que me paré despacio. Dejé la limonada sobre un posavasos que decía bendiciones del hogar y dije que no había nada que firmar, que no me escribieran para insistir en acuerdos ni me buscaran a la salida de mi trabajo. Que cualquier comunicación sobre temas legales pasara por los abogados y que, en lo personal, les deseaba que encontraran una forma de vivir que no dependiera de ganarme a mí. No esperé respuesta, no quería quedarme a ver si aplaudían o si tiraban la vajilla, caminé hacia la puerta con esa calma que aprendí a cultivar como se cultiva un jardín en tierra que antes fue baldío. Y en el porche respiré el aire caliente del vecindario con olor a césped recién cortado y promesas huecas. Me alcanzó el mayor en la entrada, con pasos grandes y esa respiración de toro contenido que te quieren usar de amenaza, dijo que si yo buscaba guerra la iba a tener, que no sabía con quién me estaba metiendo. Que él tenía amigos en todas partes, lo miré como se mira a un adolescente que cree que inventó la rebeldía y le contesté sin sonreír que yo no buscaba guerra, que la herencia no es guerra. Que mi límite está pintado con una brocha gruesa y que lo que sí sabía era con quien no me estaba metiendo, con nadie que valiera mi miedo, que me quitara el sueño o me hiciera volver a ese rincón de niña escondida. Le recordé, con esa cortesía que también corta, que una orden de restricción con su apellido ya descansaba en un archivo oficial y que no tenía ganas de sumar más papel a esa pila. Y entonces se hizo a un lado como si de pronto hubiera recordado que afuera no hay público pagado para aplaudir su valentía. Subí al auto, encendí el motor, puse la mano en el volante y me quedé un segundo mirando el espejo retrovisor, lo suficiente para ver la casa tragarse de nuevo su olor a vainilla y su mobiliario correcto. Y conduje despacio fuera de ese laberinto de calles con nombres de flores que en realidad no crecen ahí. El regreso fue una línea recta con mis pensamientos ordenándose solos, y la primera llamada, como ya es costumbre, fue a mi mamá, le conté sin adornos, con la cronología de quien hace inventario, que fui, que me senté, que dije lo que tenía que decir, que me levanté sin llorar ni gritar, que nadie me tocó, que nadie me sacó de mis casillas, que me fui con los pies en su sitio.
Mi mamá hizo ese sonido cortito que no es risa ni suspiro y que yo reconozco como su sello de aprobación discreta, dijo que ya era hora de que me creyeran cuando digo no, y me preguntó si tenía ganas de cenar algo caliente. Le dije que sí y pasé por su casa con pan y con queso, y comimos en su mesa pequeña con la tele encendida sin volumen, en paz, con ese tipo de silencio que no pesa, que descansa. Me dijo una de esas frases suyas que parecen sacadas de un libro culto y en realidad nacen de la calle, dijo que hay puertas que no se cierran con portazos sino con llaves que ya no se fabrican. Y que si alguien quiere entrar tendrá que tocar y esperar, y si no le abres, seguir su camino. Nos reímos bajito, recogimos los platos, y yo me fui a dormir con la espalda tibia, no porque el mundo fuera perfecto, sino porque mi mundo ya tenía bordes definidos. Los días siguientes fueron más productivos que brillantes, que es mi manera favorita de avanzar. Aproveché la inercia de ese cierre para aterrizar dos cosas que venía puliendo con el equipo y que necesitaban mi mente despejada. La primera fue formalizar un programa interno que bautizamos sin florituras como entrada justa, que consiste en publicar cada vacante con requisitos claros, salarios desde el principio y un compromiso de respuesta en tiempos que no humillan, porque estoy harta de ese deporte corporativo de hacer esperar a la gente como si pedir trabajo fuera pedir limosna. Revisamos descripciones, quitamos esa basura de pedir experiencia eterna para sueldos miserables, y pusimos por escrito que los ascensos se abren a concurso con evaluación ciega en la primera etapa, para que el apellido y el compadrazgo no se cuelen por rendijas viejas. La segunda fue sentarme con contabilidad a cerrar una fuga que parecía pequeña y era un coladero, ese pacto tácito de pagar viáticos eternos sin comprobante porque siempre se ha hecho así, no más, dije. Y se quedó escrito en el manual que ya no se paga a palmaditas, se paga con papel, y sobre todo, con respeto a la empresa que nos da de comer a todos. Hubo quejas, claro, siempre hay quien confunde control con cariño, pero cuando vieron que el dinero que antes se evaporaba se convirtió en bonos por productividad repartidos con reglas. La música interna cambió medio tono y el ambiente respiró un poco más limpio. Con Emily mantuvimos lo que prometimos, un café sin intérpretes, en un lugar luminoso de mesas de madera clara y gente que mira sus laptops como si adentro estuviera el futuro. Ella llegó puntual, yo también. Y no perdimos tiempo en formalidades que no nos pertenecen. Me contó, con la voz bajita de quien no quiere victimizarse ni ponerse una capa de heroína, que en su casa la narrativa sigue siendo la misma. Que su madre habla del legado con los ojos nublados y que su hermano menor se ha convertido en una bola de resentimiento que rueda de cuarto en cuarto, que ella no puede arreglarlos, que tampoco quiere convertirse en mi mensajera. Que solo desea no repetir patrones y tal vez construir una relación adulta conmigo si yo la tolero. Le dije que tolerar no es la palabra, que la palabra es elegir, y que yo puedo elegir tomar café contigo de vez en cuando, hablar de tu trabajo, del mío, de libros o de pavadas. Sin que eso comprometa mi seguridad ni mi empresa ni mi paz. Le pedí una cosa que me salió con más firmeza de la que pensé que tendría, que no volviera a invitarme a reuniones con olor a vela de vainilla y que si un día quiere que conozca a alguien de su círculo, sea porque esa persona sabe mirarme en presente y no como nota al pie en su árbol genealógico. Se rió, una risa limpia que no le conocía, y dijo que eso lo puede cumplir. Para celebrarme a mi manera, que no implica grandes gestos, organicé en el taller grande una tarde de formación cruzada que veníamos planeando y que siempre se pospone por urgencias, ese mal de todos los oficios. Pusimos mesas en U, llevamos piezas desarmadas, hicimos parejas de veteranos con aprendices y nos dedicamos a que cada quien enseñara una cosa que el otro no sabía. Desde trucos con lijas hasta cómo leer mejor un presupuesto con ojo crítico. Yo me moví entre mesas escuchando explicaciones que me daban ganas de aplaudir, vi a dos de las becarias discutir con argumentos técnicos y no con disculpas en la boca. Y sentí esa energía rara de cuando un lugar que antes te dolía se transforma en sitio al que te gusta llegar temprano. Al final, sin discursos, repartí tarjetas de agradecimiento con horas libres acumuladas para usarlas como mejor les viniera, y escribí a mano, con mi letra que no es bonita pero es clara. 2 palabras que me importan más que cualquier bono: gracias, sigamos. Esa noche, cuando me quité los zapatos en la puerta y dejé las llaves en el platito de cerámica que hice en una clase barata de alfarería,
pensé en la reunión familiar otra vez, no para rumiarla, sino para guardarla en el archivo correcto del cerebro. La coloqué junto a otros papeles resueltos, etiquetada como capítulo cerrado por ahora. Y me prometí dejar de gastar saliva explicando lo que la realidad explica sola cuando uno la vive parejo día tras día. Mi venganza, lo vuelvo a decir aunque ya no lo digo para convencerme, no es voltear mesas ni escribir cartas incendiarias, es sostener el espacio que antes me negaron con una calma que a algunos les enoja más que mis noes. Es pagar a tiempo, es mejorar protocolos, es decirle a una mujer joven que su plaza la ganó por lo que sabe y no por caerle bien a nadie. Es sentarme con mi mamá a comer simple y dormir sin revisar 100 veces si cerré la puerta. Si mañana me vuelven a invitar a otra ceremonia de sanación con platillos de mayonesa y oraciones envueltas en celofán, ya tengo listo el guión breve, no voy, gracias, ya sané lo que me tocaba de su lado. Lo demás les corresponde a ustedes. Y si no lo hacen, que Dios los acompañe o el terapeuta que quieran, yo tengo mucho trabajo y no pienso volver a encogerme para caber en su foto. Actualización final. 2 años después, cuando ya no me sobresalto al escuchar mi apellido en boca ajena y la empresa camina sin tropezar por cada lunes, llegó ese momento extraño en que uno se da cuenta de que el pasado ya no manda. Pero tampoco se ha ido del todo. Lo noté en cosas mínimas. El silencio al abrir el taller por la mañana sin esperar malas noticias, el sabor del café sin ese dejo de ansiedad, la forma en que la gente me saluda por mi nombre sin añadir el la hija de. Como si por fin entendieran que esa parte del relato ya caducó. La vida se me ha ido armando sin anuncios, a base de rutinas y de detalles, como se arma un motor que lleva años desajustado y de pronto vuelve a rugir parejo. El programa de becas que lleva el nombre de mi mamá ya graduó a su primera generación. 6 mujeres con las manos fuertes y la mirada limpia recibieron sus certificados en una ceremonia improvisada entre autos recién pintados y olor a metal caliente, sin discursos. Con aplausos sinceros y un pastel comprado en la panadería de la esquina. Verlas con sus uniformes nuevos me pegó en el pecho de una manera que no esperaba. Pensé en todas las veces que me dijeron que las mujeres no servíamos para esos oficios, que no podíamos ensuciarnos las manos sin perder algo de dignidad. Y sentí esa mezcla de orgullo y rabia vieja que me recuerda de dónde vengo. Les hablé poco, no soy de grandes arengas, solo les dije que si algún día alguien les cuestiona su lugar, no se lo expliquen, que sigan trabajando y que el ruido se encargue de ahogarse solo. Con Emily el contacto se volvió una costumbre tranquila. Nos vemos una vez al mes, sin protocolos, sin revivir heridas que ya están cicatrizadas como deben, con marcas visibles, pero sin supurar. A veces me cuenta de su trabajo, de los cursos que está tomando para abrir su propio negocio de diseño, y otras solo hablamos de cosas que no importan a nadie, de series, de libros. De la gente que nos desespera en el supermercado. Nunca hablamos de su madre, ni de sus hermanos, ni del apellido, porque aprendimos a no invocar fantasmas. La última vez que nos vimos me dijo que iba a mudarse de ciudad, que necesitaba empezar de cero lejos del ruido heredado, y aunque me dio un nudo en la garganta, la animé sin dudar. Le dije que irse no es cobardía, que a veces es la única forma de no repetir la historia que uno detesta. Antes de irse pasó por el taller, me dejó una planta pequeña en una maceta con su nombre escrito en marcador y me pidió que la cuidara hasta que volviera de visita. La tengo en la ventana de la oficina, y cada vez que la riego pienso que quizá esa planta es lo más cercano que tendré nunca a una reconciliación verdadera, algo que crece sin pedir explicaciones. Mi mamá, por su parte, vive en una paz que antes no conocía. Dejó de mirar por la ventana esperando sobresconsellos o llamadas de números desconocidos, y ahora se ocupa de su jardín y de un grupo de mujeres mayores con las que organiza talleres de reparación casera. Dice que ya se cansó de ver cómo los hombres creen que arreglar una fuga o cambiar un enchufe es un talento divino, y que su venganza personal es enseñar a las mujeres de su edad a hacerlo solas. A veces paso por su casa y la encuentro rodeada de risas y destornilladores, con las manos llenas de pintura, y pienso que esa es la justicia más simple y más perfecta, el ruido alegre que reemplaza al miedo. Hablamos de cosas pequeñas, de la comida, del clima, de los vecinos, y muy de vez en cuando, cuando los 2 años parecen siglos, mencionamos al hombre que nos cambió la vida para bien y para mal.
Lo hacemos sin odio, sin ternura exagerada, con ese tono neutro que solo llega cuando ya has aprendido a convivir con la ausencia. Me contó hace poco que fue al cementerio una sola vez, que dejó una flor seca y no volvió, y que con eso bastaba. Yo no he ido, no me sale, y no me culpo, la memoria que necesito la tengo en papel y en voz, no en piedra. La empresa creció más de lo que pensé posible. Abrimos una segunda sucursal en otro estado, contratamos más personal, y lo que empezó como una limpieza se convirtió en un sistema sólido. Me encontré disfrutando cosas que antes veía como castigo, las juntas, las auditorías, los reportes. Hay una satisfacción tranquila en ver que todo encaja, en saber que no te robas a ti misma, en pagar sueldos a tiempo y ver cómo la gente te mira a los ojos sin miedo. Lo curioso es que, con el tiempo, hasta los viejos clientes que al principio desconfiaban de mí empezaron a cambiar el tono. Uno de los más conservadores, un tipo que se la pasaba diciendo que con el señor las cosas eran distintas, me dio la mano un día y me dijo que no se imaginaba que la empresa pudiera estar tan viva. No le respondí con flores, solo le dije que cuando uno deja de cargar a los muertos, los vivos trabajan mejor. Se rió incómodo, pero entendió. No todo ha sido quietud. Hubo un intento más, hace unos meses, de mover las aguas legales. El hijo mayor, incapaz de aceptar su lugar en el olvido, trató de apelar el fallo con argumentos reciclados, usando como excusa supuestas irregularidades en los contratos de la empresa antes de mi administración. Ni siquiera llegó a audiencia, el juez desechó el recurso por infundado, y la carta de notificación fue corta y precisa. Cuando la leí, no sentí victoria, sentí cansancio. Entendí que para algunos la guerra es el único idioma que conocen, que no pelean por ganar sino porque no saben qué hacer cuando todo está en calma. Lo dejé en manos del abogado, y no respondí más. Me prometí no volver a gastar ni una gota de energía en explicarle a nadie por qué existo. Lo que vino después fue silencio, y ese silencio vale más que cualquier disculpa que nunca van a pronunciar. A mediados del verano, organizamos una jornada abierta en el taller para mostrar los proyectos de las becarias. Vinieron familias, vecinos, hasta un par de periodistas locales. No hubo pancartas ni discursos de superación, solo trabajo real, autos reparados, piezas pintadas, motores encendidos. Al final del día, una señora se me acercó con su hija adolescente y me dijo que había venido a mirar porque su niña quería estudiar mecánica, pero le daba miedo ser la única mujer en la clase. Me pidió que le contara cómo había empezado todo, y por primera vez en mucho tiempo me encontré narrando mi historia sin dolor, sin adornos, solo con la naturalidad de quien ya sobrevivió. Le conté que no hay fórmulas, que lo único que hice fue no rendirme cuando el mundo me dijo que no podía, y que a veces la venganza más profunda no se nota en los gritos, sino en el ruido constante de un motor que no se apaga. La chica me miró con los ojos muy abiertos y me dijo que quería ser como yo, y yo le contesté que ojalá no tuviera que serlo, que lo ideal es que ya nadie tenga que luchar tanto por lo básico. Las noches son distintas ahora. Antes me dormía repasando conversaciones, imaginando respuestas, construyendo versiones de mí que pudieran defenderse mejor. Hoy me duermo cansada pero ligera, con los pies sucios de tanto andar por los talleres, con el olor a pintura impregnado en la ropa y la conciencia limpia. A veces sueño con mi papá, no con el hombre que fue en vida, sino con una versión menos rígida, más vieja, más cansada, que me mira sin decir nada, como si al fin entendiera que no hay nada que arreglar. Ya no me despierto con el corazón acelerado, solo abro los ojos, tomo aire y sigo. Hace unas semanas, una abogada joven que trabaja conmigo me preguntó si no pensaba cambiarle el nombre a la empresa, si no me gustaría ponerle el mío, hacerla completamente mía. Me quedé pensándolo un momento y le respondí que no, que ya no me importa el nombre, que la herencia no está en las letras del letrero sino en la gente que entra y sale con la frente en alto. Que ya no necesito que todo lleve mi marca para saber que me pertenece. Me miró con curiosidad, y creo que entendió que el verdadero cambio no está en borrar el pasado, sino en domesticarlo, en dejarlo quieto, como un perro viejo que ya no muerde. A veces, los fines de semana, manejo hasta el límite de la ciudad, por una carretera donde casi nunca hay tráfico, y me detengo en una cafetería que tiene un estacionamiento de tierra y olor a grasa vieja.
Me siento en una mesa afuera, con una libreta donde anoto ideas para la próxima expansión del taller o frases que escucho en el piso de trabajo y no quiero olvidar. En una de esas visitas, me encontré a un cliente de los primeros, un hombre mayor que me saludó con afecto y me dijo que había oído hablar del programa de becas, que lo felicitaba a mi papá, donde quiera que esté. No lo corregí, solo sonreí. Hay frases que ya no necesitan reparación, se quedan como están, inofensivas. Cuando manejo de vuelta, con el sol pegando bajo y la radio encendida con canciones viejas, me da por pensar en todo lo que pasó. En lo lejos que llegué sin plan maestro, solo con la necesidad de no volver a encogerme. En cómo la venganza que antes me hervía en la sangre se volvió algo distinto, más silencioso, más útil. Ya no quiero que les duela mi nombre, quiero que les dé igual, que algún día se den cuenta de que siguieron viviendo sin mí y que no pasó nada. La verdadera revancha es esa, que mi vida no dependa de su odio. He aprendido a perdonar, pero no en el sentido dulce que se cuenta en los sermones. Mi perdón no es abrazo ni lágrima, es distancia, es límite, es seguir adelante sin mirar atrás. Si algún día me los cruzo por accidente, que sea como se cruza a un desconocido en el supermercado, con un leve asentimiento y sin detener el paso. La bastarda, como me llamaban, no solo se quedó con todo lo material, se quedó con la paz, con la risa que ya no tiene miedo, con la voz que no tiembla al decir su historia. Y al final, pienso que esa fue siempre la fortuna verdadera, no la que se mide en dólares, sino en la tranquilidad de saber que nadie, nunca más, tiene poder para hacerme sentir que no merezco mi propio apellido.